Vamos a ver qué opina el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde al respecto, porque lo que sí es que creo que no se están respetando los fueros en este momento y hay un desconocimiento de lo que es los poderes del Estado. Entonces, qué mejor que entrevistar al excongresista García Belaúnde para que nos pueda decir hasta dónde debe ir un presidente, hasta dónde debe ir un gobierno o qué errores se está cometiendo en nuestras instituciones en este momento. ¿Cómo está, señor García Belaúnde, ex parlamentario? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer saludarlos. ¿Qué tal? A ver, ¿qué siento yo? Yo le voy a decir lo que yo siento y usted me va a decir si estoy por lo correcto o no. Creo que mi gobierno, el Estado, el Ejecutivo y el Legislativo nos están dando una pésima lección de educación cívica, señor García Belaúnde. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, evidentemente yo creo que con esto nadie gana, ¿no? Yo creo que pierde el presidente, que es el que ha provocado, y pierde los que han reaccionado así, que es el Congreso, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos va a ganar. En todo caso, ganará el Congreso al final. Pero me parece que el presidente ha provocado, ha querido llevar hacia las cuerdas a un Congreso que finalmente él no ha sabido, no ha calculado bien cómo iba a reaccionar. Y creo que él ha querido repetir un poco el éxito que tuvo con el Congreso anterior cuando planteó la no reelección parlamentaria y cuando planteó también la creación de la bicameralidad. Pero después dijo él, y lo ha repetido hace poco, hoy creo que lo ha repetido, dijo él que como habían cambiado la norma que él envió para que se apruebe la bicameralidad y le habían puesto unas trampitas, lo cual era falso, entonces él, que apoyaba la bicameralidad, terminó pidiendo que no voten por la bicameralidad y efectivamente el pueblo no votó por la bicameralidad, que por lo demás nunca ha sido muy popular, pero sí creo que ha sido necesaria. Entonces yo creo que acá Vizcarra dijo, voy a hacer lo mismo, los voy a pechar, los voy a arrinconar, los voy a llevar hacia las cuerdas para que acepten lo que yo quiero, ¿no? Y que no cambien nada. Bueno, pero lo que no se da cuenta Vizcarra es que el Congreso no es un directorio, no es un Consejo de Ministros donde él los nombra y los puede manejar como quiere. El Congreso es una asamblea donde hay 8, 6, 7, 8, 15, qué sé yo, grupos políticos, partidos políticos de diferente índole, origen y multisectorial además, multipartidario, multisectorial, de tal manera que es muy difícil saber lo que puedan hacer, sobre todo ahora que no hay ninguna mayoría, porque antes había la mayoría fujimorista, sabías tú más o menos por dónde podían ir, o en todo caso podías hablar con una mayoría y te asegurabas un resultado. Hoy día no es así. Hoy día está atomizado el Congreso, por lo tanto todos reaccionan a veces de una manera conjunta, pero otras veces reaccionan de manera diversa, ¿no? Ahora, ¿por qué al presidente no le gusta el juego democrático, señor García Belaúnde? ¿Por qué no le gusta? No tiene costumbre. No tiene costumbre. El presidente está acostumbrado a manejar Moquegua, donde no había parlamento. En Moquegua no había parlamento. Habían regidores o habían consejeros, pero no había parlamento. Entonces él imponía su voluntad siempre. El presidente de la región es muy poderoso y puede imponer su voluntad con mucha facilidad. El gobierno nacional no es así. Tienes un parlamento y en el parlamento hay mucha gente de muchos sectores del país, de muchas creencias, de muchas ideologías, de muchas intenciones, de mucha variopinto, un parlamento variopinto. Por lo tanto, él no puede pensar que puede pecharlo sin que nadie reaccione de una manera distinta a la que él pensaba, ¿no? Bueno, es una situación complicada. Ahora, su partido, señor García Belaúnde, muchos de sus candidatos, en las candidaturas de los actuales congresistas prometieron votar en contra de la inmunidad. Y después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue una decisión de partido o es que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y había una libertad de voto en esta situación? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo creo que pasó un poco de todo. En primer lugar, hubo un acuerdo del plenario el año pasado donde no hablaba de quitar la inmunidad, sino de hablaba de una serie de puntos, pero no estaba entre ellos quitar la inmunidad. En segundo lugar, las bases de reforma de la Constitución que presentó Paniagua a través de una comisión que él formó hace muchos años atrás, 18 años, tampoco hablan de quitar la inmunidad. O sea, el partido ha protegido y ha respaldado siempre la inmunidad parlamentaria, pero claro, no la impunidad, no el abuso, pero sí la inmunidad. La inmunidad surge en el mundo en el siglo XIV, en Inglaterra, para proteger a los parlamentarios de los gobernantes de aquella época, de los príncipes, los reyes, de los marqueses, los duques, qué sé yo, de la nobleza y del poder económico de aquella época. Por eso es que surge la inmunidad para protegerlos y que puedan hacer una labor de contrapeso, de contrapeso. Ahí está el origen de la inmunidad. Luego, a través de los siglos, se extiende a otras autoridades, jueces, fiscales, Contraloría, Defensoría, se extiende, pero esa es una extensión. La inmunidad es es un privilegio de protección. Presentado en diferentes fases y diferentes contextos, pero finalmente el tema es uno solo. Lo que pueden haber dicho los de Acción Popular, no sé, porque con ellos no hablé en su momento, y no creo que todos hayan prometido lo mismo, pero se habló de anular o de restringir la inmunidad. Sí, pues, pero la inmunidad no solamente es del Parlamento. El presidente de la República es el principal inmune en el Perú. Los ministros son inmunes. Si no, hubiesen acusado hace mucho tiempo ya al señor Zamora de las muertes que ha causado el hecho de no tener oxígeno, por ejemplo. O sea, la inmunidad es en total, es una sola figura que se aplica en diferentes formas. Claro, el sentido era eliminar esa impunidad por la cual algunos se refugiaban bajo el paraguas parlamentario para poder hacer sus cosas, protegerse de antiguos Cierto, negociados pero me explico. La inmunidad es por la función, no es una inmunidad a la persona, sino a la función. De los poderes del Estado, el único que se dedica a fiscalizar a los otros poderes y sobre todo al poder ejecutivo es el Parlamento. Y por eso que lo llaman el primer poder del Estado. Yo creo que no es el primer poder del Estado, pero en fin, lo llaman así, el primer poder del Estado. Entonces, las otras inmunidades la tienen también sus colegas de Estado. El Estado tiene varios, la nación, la República tiene varios poderes del Estado, varios poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Tribunal Constitucional, son instituciones que actúan como poderes del Estado. Pues bien, si la tiene el Parlamento para fiscalizarlos a todos, no se las puede quitar. Porque si las quitas, ¿cómo fiscaliza al resto? El Poder Judicial no fiscaliza al Parlamento. El Poder Ejecutivo no fiscaliza al Parlamento. El Parlamento fiscaliza a todas. Entonces la pregunta es, ¿cómo le quitas al que más fiscaliza, que su labor es fiscalizar? La labor de un juez es dictar justicia a quien la pide, a quien la necesita. No es fiscalizar al ministro porque ha hecho ha empleado mal el dinero, salvo que haya delito y haya una denuncia. Pero el que fiscaliza políticamente hablando y el que da el contrapeso es el Parlamento. Si le quitas esa inmunidad al Parlamento, lo estás mutilando, no puede fiscalizar. Entonces, si no va a fiscalizar, entonces el Parlamento dice, bueno, si el Ejecutivo quiere quitarme a mí la inmunidad y yo soy el que fiscaliza el Ejecutivo, pues bien, en ese sentido, yo también te quito la inmunidad a ti. Es una cosa, es una reacción comprensible. No es que esté de acuerdo con ella, pero es una reacción comprensible. Si tú me quitas la inmunidad, que yo soy el que te fiscalizo, ¿por qué será? ¿Qué cosa quieres hacer? ¿No quieres que te fiscalice? No, pues, si es así, tú también pierdes tu inmunidad y los dos quedamos iguales. La cancha queda igual. Entonces, yo creo que esa ha sido la reacción. No es que yo esté de acuerdo, estoy tratando de entenderla y explicarla. Correcto. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Lo que es cierto es que ¿cuál es la sensación? Pues no hay separación de poderes, el presidente emplaza al Parlamento,
el Parlamento falta el respeto también a la institución presidencial. Eso es lo que queda, ¿no? Lo que queda es que somos un país todavía con instituciones no sólidas, no fuertes, y pareciera que no hemos aprendido de lo que nos pasó en el Fujimorato, ¿no? Esa es la sensación. Sí, no hemos aprendido, pero hay que decir, lo que llama la atención es que en plena pandemia, donde los problemas nuestros son los muertos que todos los días aparecen en las puertas de los hospitales, el presidente se está dedicando a insistir en que haga una reforma constitucional de esa naturaleza que no va a solucionar el problema de las muertes, que no va a solucionar el problema del desastre económico que estamos yendo, no va a solucionar el problema de la crisis inmensa sanitaria que tiene el país. Entonces, si el presidente se dedica a un tema de reforma constitucional, de referéndum, etcétera, entonces la verdad que uno empieza a sospechar que algo está cubriendo, algo no quiere que se sepa, algo no quiere que se investigue, algo no quiere que se acuse, que se fiscalice. Hay otras prioridades en este momento. Entonces, si el presidente provoca a un león dormido, pues lo está despertando, lo está despertando. Es decir, no se ha dado cuenta, no ha medido las consecuencias de lo que estaba haciendo. Ha debido cuidarse mucho. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, yo creo que la solución es que se vaya el gabinete de Ceballos, se vaya, que venga un nuevo gabinete concertador, dialogante, y que llegue a acuerdos con el Congreso. Este Congreso no lo veo yo obstruccionista, como tampoco creo que era el pasado. El pasado tenía otros defectos, pero me parece que el problema más que en el Congreso está en el propio Ejecutivo, que no sabe dialogar. Falta de diálogo político, no sabe eso es. Ese es el problema. Así es. Bueno, señor Víctor Andrés García Belaúnde, yo le agradezco muchísimo, como siempre, por la deferencia de conversar con nosotros, y veremos cómo se va desarrollando esta crisis política que puede, como usted bien dice, decantar con un nuevo gabinete, dado de que el gabinete Ceballos también va a tener que presentarse próximamente en el Parlamento, y yo no sé, pues, bajo esta tensión, la correlación de fuerzas puede cambiar. Muchísimas gracias. Y muy gracias, David. Hasta luego.